rechazo a toda religión, letras enfocadas al satanismo, depresión y obscuridad, acompañadas por música atmosférica y teclados que dan un toque clásico y ambiental, es parte de la esencia de una de las bandas más conocidas en la escena del black metal sinfónico, quienes, al paso de los años, han mostrado un cambio radical a lo que presentaron en sus primeras producciones, lo que ha llevado a múltiples críticas por parte de los seguidores del black metal tradicional. Esta es la reseña del póster de la banda Dimmu Borgir. El auge del black metal noruego a principios de los 90 impulsó a 5 jóvenes a formar una agrupación que, al paso de los años, se convirtió en un emblema del auténtico black metal noruego, quienes en 1993 se dedicaron a producir sus primeras grabaciones, lanzando 3 demos que los acercó a la compañía disquera Necromantic Gallery Production, en donde lanzaron un EP con copias limitadas, pero que sirvió para ser considerados por las demás empresas discográficas. Tardaron 2 años para sacar su primer álbum titulado For All Dead, el cual es un disco enfocado en la muerte, soledad y búsqueda de lo oculto, manteniendo como todas las bandas de esa época la influencia por la mitología y el simbolismo. A pesar de no contar con una producción refinada, es un disco que vale la pena escuchar, pues los toques sinfónicos que presentan en cada una de las interpretaciones les generó a las bandas buena crítica. Cambios entre los integrantes llegaron al momento de producir el segundo disco, Stormblast, pero sirvió para ser tomadas en consideración por la compañía Nuclear Blast, quien produjeron el disco Enthroned Darkness, que para este póster es el mejor disco de la banda. Un disco más pulido que sus producciones anteriores, en donde los elementos orquestales y los sintetizadores del tecladista Stein, no sé cómo se pronuncia antes de que empiecen a decir que no sé pronunciar el inglés, se complementan con los toques de guitarras y una potente voz de Sagard, otra vez el acento, mientras que las letras de las canciones abiertamente relacionadas con el infierno, Satanás y la religión, le ganó el título de banda satánica por parte de diversas organizaciones religiosas, de las cuales Dimmu Borgir ha declarado estar completamente en contra, generalizando a todas las religiones como una farsa. La salida de Stein por tener que ingresar al servicio militar noruego y al finalizar la gira de promoción de este disco fue despedido por la banda, lo que causó una gran polémica entre los seguidores, quienes llegaron a pensar que las próximas producciones no tendrían el mismo éxito que Enthroned Darkness, ingresando Kimberly Gloss, quien ya había trabajado con bandas como Therion, para terminar las giras programadas sin lograr grabar un disco con la banda. Sin embargo, la llegada de Mustiz a la banda fue fundamental e inmediatamente aceptada, pues su conocimiento en música clásica y la perfección al tocar los teclados fueron parte para acoplarse de inmediato con la banda, en donde casi el 60% de las canciones de Dimmu Borgir se crearon a partir de una base de teclados. A partir del disco Puritanical Euphoric en el año 2001, Dimmu Borgir aumentó la incorporación de estilos orquestales y elementos sinfónicos, provocando un descontento entre algunos fervientes seguidores de black metal tradicional, quienes comenzaron a criticarlos y aseguraron que la banda se había vuelto demasiado comercial, pero para este póster considera que fue el inicio de una evolución dentro de las composiciones, pero se mantiene la base de sus primeras producciones. La llegada de Mustiz a los teclados y Vortex en las voces dio un cambio en la banda, lo cual se podría considerar que fue la escalada a la cima del black metal sinfónico, pues en las producciones siguientes aumentó considerablemente el número de seguidores y también sus presentaciones en vivo, siendo considerados para participar en el Ozzfest del año 2004, en donde fueron ovacionados. Sin embargo, la participación de las orquestas filarmónicas y coros independientes a la voz principal comenzaron a ser más notorios y los fanáticos comenzaron a sentir el cambio que poco a poco iba presentando la banda a comparación de su origen. La salida de Mustiz y Vortex fue un duro golpe para Dimmu Borgir, quienes inmediatamente buscaron reemplazarlos, pero no lograron igualarlos, pues en los teclados no logró poner la inspiración y agilidad musical que manifestaba Mustiz en cada uno de los temas que llegó a interpretar. Y con esto no quiero decir que sea malo el nuevo tecladista, pero la base de los teclados que tenía Dimmu Borgir en gran parte de su carrera había desaparecido por completo, pues para tratar de tapar la ausencia del talentoso de Mustiz, se comenzó a abusar
abusar del uso de orquestas sinfónicas tanto en discos posteriores como en presentaciones en vivo, sumando la falta de Vortex en la voz. Por una larga temporada, Dimmu Borgir se alejó de los escenarios y las producciones que comenzaron a salir al mercado fueron presentaciones en vivo y comenzaron los rumores de una posible desintegración de la banda, pero en el año 2018 llegó el disco Onion, dejando sorprendido a los críticos y a sus seguidores, y no precisamente porque fuera un buen disco, sino por el cambio totalmente que se dio en las grabaciones, pues podría decirse que en la escena obscura que tenían había desaparecido por completo para convertirse, según los críticos, en una simple banda de metal sinfónico, dejando en el olvido el black metal oscuro. Si eres un poser y empiezas a escuchar Dimmu Borgir, tal vez podría recomendarte que empieces escuchando este álbum, el cual no te reventará los oídos, pero ten en consideración que este es el peor disco de la banda a comparación de las producciones anteriores, las cuales disfrutarás únicamente si llevas el black metal en la sangre. Hay quienes señalan que la salida de Mustiz y Vortex fue la causa por la que tardaron años en poder producir un nuevo disco, y esa ausencia fue la causa también del cambio radical que dieron en el disco Onion, así como discos posteriores en vivo, regrabaciones de sus temas anteriores y finalmente un disco lanzado en el año 2023 en donde grabaron cover de bandas clásicas del heavy metal, buscando dar un toque más oscuro en cada uno de los temas. Muchos de los exintegrantes decidieron tomar caminos alternos a Dimmu Borgir, quienes se enfocaron en proyectos alternos, en donde me atrevo a decir que resalta la banda Old Man's Shield, el cual es liderado por Galder, ex guitarrista de Dimmu Borgir, quien a pesar de los compromisos con esta banda, no dejó de dar fuerza a su banda, de la cual hablaremos en otra reseña.